Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bueno, pues mi nombre es Cristian y hoy les vengo presentando un video tutorial de programación en C en el que veremos cómo implementar las funciones en este lenguaje de programación. Primero empezaremos con una introducción de sobre qué es una función, por qué implementar funciones, por qué escribir funciones y después cómo es que trabajan las funciones, cuál es la lógica de una función y cómo es para declararla, ¿no? Entonces para eso, pues aquí yo tengo un pequeño código C, ¿vale? Y voy a declarar un arreglo, ¿no? Aquí, un arreglo de enteros que se va a llamar AR de, por ejemplo, 100 elementos. Y digamos que, supongamos que este arreglo ya está inicializado con un montón de valores, ¿no? Al azar. Entonces, yo tengo este arreglo y digamos que en mi código, por alguna razón, por alguna situación o por algún problema que se me haya presentado, tengo que ordenar los elementos de mi arreglo, perdón, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿vale? Pero yo tengo que hacer este mismo procedimiento muchas veces, ¿no? Yo tengo que hacer este mismo procedimiento de ordenar el arreglo un montón de veces. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo realizar un pequeño trozo de código que pueda mandar a llamar cada vez que yo necesito, digamos, ordenar mi arreglo, ¿vale? Entonces eso sería mucho más práctico que tener que escribir el código, por ejemplo, 10 veces que vayamos a utilizar el algoritmo de ordenación, ¿vale? Entonces, eso básicamente es para lo que sirve una función, para simplificar códigos, ¿vale? Para que un código de hacerse, digamos, de 500 líneas, utilizando funciones, pues ese código se reduzca el número de líneas a 300, ¿no? A 400, ¿vale? Y eso pues ya es ganancia, ¿no? Porque el código además se va a hacer mucho más entendible para otros programadores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene una función? Pues la función tiene un valor de retorno, ¿vale? Que puede ser enteros, ¿vale? Pueden ser flotantes, pueden ser caracteres, pueden ser punteros, punteros a enteros, pueden ser punteros a un carácter, pueden ser también double, cualquier tipo de dato de los que ya conocemos en C puede ser devuelto por una función, pero tenemos otro que es el tipo de dato void que simplemente indica que la función pues no regresa nada, ¿vale? Simplemente se ejecuta y ya, no retorna ningún valor, ¿vale? No da ningún resultado, pero a veces pues es más conveniente que no den ningún resultado, ¿no? Nada más hay que saber cuándo implementar cada tipo de función. Ok, tenemos un valor de retorno, entonces tenemos un identificador, ¿vale? Y después, entre paréntesis, tenemos una lista de argumentos, ¿vale? Que son los que va a utilizar la función, digamos, para que funcione. Valga la redundancia, por ejemplo, esta función podría necesitar para que funcione, pues, un argumento entero que se llame A y otro argumento, por ejemplo, carácter que se llame B, ¿vale? Entonces yo cuando necesite la función voy a llamar a mandar, voy a mandar a llamar a la función y le voy a tener que mandar estos tipos de valores, ¿va? Ahora, por ejemplo, yo voy a hacer una función aquí que me devuelva el valor de una suma, más bien de una potencia, ya para empezar con algo más o menos productivo, ¿no? Una potencia. Me regresa un entero, ¿vale? Y se llama pow la función que voy a realizar ahorita. Recibe como argumentos un entero que se llama arg, que es el argumento de la potencia, ¿vale? Y otro argumento entero que se llama exp, que simplemente me va a servir para ver a qué potencia voy a elevar mi argumento, ¿vale? Ahora, yo puedo directamente escribir el código aquí arriba del main entre llaves, el código lo que va a realizar la función, o puedo poner aquí punto y coma, que esto sería básicamente el prototipo de la función, porque estoy especificando el valor de retorno, el nombre de la función y una lista de argumentos, ¿vale? Entonces yo lo voy a hacer de esta forma, voy a poner el prototipo de la función y abajo del main voy a definir lo que hace la función como tal. Entonces para eso pues aquí voy a crear un entero y un entero que se llama res, resultado de la operación potencia, igual a 1. Lo voy a inicializar con 1. Ahora, el algoritmo de la potencia es muy fácil, simplemente ponemos i
desde 0 hasta i menor al exponente, que fue, si se fijan, es la variable que me pasaron aquí arriba. Punto y coma y más. Entonces, dependiendo del valor del exponente, se van a realizar tantas iteraciones. Entonces, lo que voy a hacer aquí para calcular la potencia es simplemente poner res por igual a el argumento, ¿vale? Y con esto, al final de este bucle for, la variable res contendría el valor de la potencia. Y simplemente para retornar el valor, este valor de retorno entero, voy a utilizar la directiva, no es directiva, la palabra reservada return, ¿vale? Que simplemente me sirve para retornar un valor desde una función. Entonces voy a poner return res, ¿vale? Ya con esto pues tengo definida mi función y pues fíjense lo que voy a hacer. Voy a definir aquí un entero que se llame res y le voy a asignar el valor retornado por mi función POW con los argumentos 2, 3. Pues desde ya ustedes ya saben qué va a pasar. Pues a la variable res se le va a asignar un 8, porque el primer argumento, acuérdense que es el argumento del exponente, es decir, el valor al que va a ser elevado, y este es el exponente como tal, es decir, sería 2 al cubo, ¿vale? Ahora con un printf voy a imprimir aquí el valor de 2 al cubo es, no, si 2 al cubo es, pues ustedes ya saben que es 8, pero bueno, vamos a poner aquí %d, coma, res. Y lo que va a pasar cuando, perdón, quería estornudar. Bueno, lo que va a pasar cuando yo ejecute este programa es que simplemente se va a imprimir un 8. Y dice, el valor de 2 al cubo es 8, ¿vale? Ustedes ya saben que en la librería mat.h pues existe esta función POW, ¿vale? Pero pues en este caso pues yo hice una un poquito más simple para simplemente hacer potencias de enteros, ¿vale? Entonces es muy simple lo que acabo de hacer, ¿no? Crear una función que me reciba dos argumentos y que me regrese el valor de una potencia dependiendo los argumentos que mande, ¿vale? Ahora, ya que tenemos claro esto, les tengo que explicar una cosilla. Este tipo de función se le llama paso por valor, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro porque se le llama paso por valor porque si se fijan, estas variables llamadas exp y arg de mi función van a tomar los valores que yo les mande, ¿vale? Simplemente los valores. Por ejemplo, si yo en mi main creara una variable a igual a 2 y después una variable b igual a 3 y yo le mando esas variables por al parámetro de las funciones, simplemente se pasarían los valores de las variables, no se pasarían como tal las variables, ¿no? Se pasaría solamente el valor, es decir, el 2 y el 3, y con esos valores trabajaría mi función. Pero existe otro tipo de función que a mí se me hace que es la más óptima para ya casos más complicados, que es el paso por referencia, ¿vale? Por ejemplo, voy a tener aquí, voy a poner una función que no me regresa nada, ¿vale? Que no tiene ningún valor de retorno y que se va a llamar cambia, bueno, cambia no, se va a llamar cuenta caracteres y va a recibir un puntero al tipo de atochar, ¿vale? Que se va a llamar cadena. Y arriba del main es donde yo voy a definir la función, ¿vale? Si se fijan, aquí ya también vimos otra cosa nueva, que podemos definir directamente las funciones arriba del main, pero lo más recomendable es siempre solamente escribir el prototipo de la función arriba del main y definir a la función debajo del main, ¿vale? Eso es muy recomendable y lo tienen que tener en cuenta. Bueno, voy a borrar este código y aquí en el main voy a declarar un arreglo de caracteres, es decir, una cadena que le voy a poner como nombre cadena, es un arreglo, y le voy a asignar la cadena hola mundo, ¿vale? Y si ustedes se fijan, tiene ¿cuántos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Entonces lo que me tiene que hacer esta función
es contarme los caracteres, ¿vale? Entonces, pues ya tengo un error desde aquí, porque ¿cómo voy a conocer cuántos caracteres tiene la cadena si no estoy retornando ningún valor que me informe sobre eso? Entonces aquí voy a retornar, en vez de void, un entero que me indique cuántos caracteres tiene la cadena. Bueno, entonces para contar los caracteres de la cadena, voy a utilizar este puntero al tipo atochar. Voy a declarar aquí un entero i, ¿vale? Y después voy a aquí a declarar uno que se llame números, caracteres. Número caracteres lo voy a igualar a 0. Bueno, le voy a asignar el 0. Y con un ciclo for, bueno, mejor con un while. Es más, esta no va a ser necesaria, nada más con i. Mientras cadena del elemento i, ¿vale? Del elemento i sea diferente, ¿vale? Al carácter nulo, porque recuerdan que todas las cadenas al final tienen un carácter nulo, que básicamente es el /0, porque fíjense, en esta declaración de la cadena, tengo mi cadena, pero implícitamente al final de mi cadena tengo un /0, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y simplemente lo que voy a poner aquí es i más más, ¿vale? Entonces, mientras no sea el fin de la cadena, va a ir incrementando a la i. Entonces al final simplemente voy a retornar a i, que ya contendría el número de los caracteres. Entonces con un printf vamos a poner longitud de la cadena %d, coma, cuenta caracteres. Y como argumento recibe un puntero al tipo atochar. ¿Y cómo hago esto? Pues le voy a mandar la dirección de memoria del primer elemento de mi cadena. Y eso lo hago simplemente poniendo el identificador de la cadena, ¿no? Así de simple. Bueno, entonces yo cuando vaya a ejecutar este código, bueno, pues me manda un error por lo siguiente. A ver, vamos a ver por qué me mandó un maldito error. No entiendo. Ah, ya sé. Es que nunca inicialicé a mi variable i. Entonces, como no tiene valor, pues va a hacer un error. Y ya si se fijan, pues me da la longitud de caracteres de mi cadena, que es 11, lo que ya habíamos contado, ¿no? Y bueno, ya vimos básicamente todas las funciones, ¿no? Cómo crear una función, cómo escribirla, que tiene un valor de retorno, que tiene una lista de argumentos, puede no tener, ¿vale? Y adentro de la función pues tenemos un código que puede que ocupemos un montón de veces. En este caso, imagínense que yo tengo un montón de arreglos. De arreglos al tipo de char, ¿no? O sea, cadenas. Y les asigno cosas, ¿no? Entonces en mi código puede que yo tenga la necesidad de contar cuántos caracteres tiene mi cadena. Entonces de esta manera, pues ya puedo resolver eso sin necesidad de que tener que escribir el algoritmo esté aquí un montón de veces, ¿no? Entonces es muy conveniente escribir la función porque ese código lo voy a estar utilizando un montón de veces, ¿vale? Entonces yo creo que hasta aquí dejo el video. Espero que les haya gustado, y si no, bueno, pues se hace lo que se puede. Yo les dejo ahí en el, ¿cómo se llama? En la descripción un link a GitHub para que puedan ver un código ejemplo de esto que les estoy mencionando. Entonces compartan el video con sus compañeros o lo que sea y nos vemos a la próxima. Chao.